Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y hoy vamos a hablar lo que ha dicho el zar del petróleo, que está a su manera de ver indignado con esta propuesta del régimen de llamar a hacer un referéndum para defender la patria en cuanto a la situación de Guyana, del Esequibo, de la zona en reclamación. Y en esta ocasión Rafael Ramírez dice, como él, que no hace falta que se realice un referéndum para defender la patria. Como hemos advertido desde hace años, te voy a leer parte de lo que dice Rafael Ramírez. Él dice, como hemos venido advirtiendo desde hace años, la inacción del gobierno venezolano y su incapacidad para ejercer la soberanía en los confines de nuestro país ha permitido el avance y la consolidación en aguas del Esequibo de las transnacionales petroleras, las cuales operan de manera ilegal en dicho territorio. El gobierno ha dado una respuesta débil y extemporánea en un simple comunicado de la Cancillería para rechazar, con razón, dice Ramírez, la ronda de licitaciones para 14 bloques petroleros adicionales en aguas del Esequibo ofrecidas por Guyana a las petroleras internacionales. Por esto, es una reclamación aislada que abarca solo un elemento de lo que está sucediendo en aguas del Esequibo desde el año 2013, que constituyen una pérdida de facto de nuestra soberanía en el territorio de esa disputada Guayana. La realidad, la grave de la situación, es que actualmente las transnacionales petroleras ExxonMobil, Amerada Hess y la CNOOC de China producen más de 380,000 barriles de petróleo por día. En el bloque Stabroek, actividad petrolera que se inició en el año 2015 ante la inacción y la permisividad del gobierno venezolano. Recuerden, él está hablando de que el gobierno les dio permiso para actuar. Las transnacionales anuncian que aumentarán su producción de petróleo en el área a 800,000 barriles por día en el 2025 y 1.3 millones por día para el 2027. Son proyecciones que están haciendo. Es decir, el doble de la producción petrolera actual de Venezuela. Los bloques Pomerún y Stabroek, otorgados por Guyana en el 2013 a las transnacionales, nos están arrebatando de facto nuestra salida al Atlántico. Si te preguntas cómo ha sucedido esto, dice Ramírez, hagamos un recuento rápido de los hechos. En 1999, al inicio del gobierno del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez, la presidencia de Guyana, que era Janet Jagan, entregó concesiones petroleras a la ExxonMobil y a otras transnacionales en agua del territorio Esequibo. En el año 2000, ya desde el Viceministerio de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de entonces, nosotros alertamos al gobierno de los bloques otorgados por Guyana, dice Ramírez, se ubicaban en áreas de diferendo del territorio de Esequibo. El gobierno, a través de la Cancillería, emitió las notas de protesta correspondientes. En ese mismo año 2000, ExxonMobil anunció que abandonaría el bloque Stabroek, aludiendo el hecho de que la disputa internacional iba a afectar la extensión del área contratada. La transnacional reconocía así la existencia del diferendo sobre el territorio. Durante todo el periodo del gobierno del Sambo de Sabaneta, Hugo Chávez, no se detectó actividad petrolera alguna en las aguas del Esequibo. Nosotros, desde el Ministerio de Energía, dice Ramírez, desde entonces aceleramos todos los trabajos de exploración en nuestra fachada atlántica a fin de reafirmar nuestra soberanía en los confines del país. Así desarrollamos la ronda de licitación de bloques de gas en el área denominada Plataforma del Tana. Avanzamos y culminamos con éxito la unificación de yacimientos con Trinidad y Tobago y desarrollamos el proyecto Corocoro en aguas del Delta. Más al norte aceleramos los trabajos de perforación para reafirmar nuestra soberanía sobre los bloques de gas del proyecto Mariscal Sucre, también limítrofe con Trinidad y Tobago, donde hay una fuerte presencia operativa de las transnacionales. Lo mismo hicimos en el área del Golfo de Venezuela, donde desarrollamos con éxito el proyecto Rafael Urdaneta, que nos permitiría luego el descubrimiento del gigante yacimiento de gas Perla 3X, que se trataba de ocupar el territorio y tener presencia del Estado
en espacios que Colombia afirmaba que no eran de interés vital para Venezuela. Igualmente, en nuestra fachada del Caribe, incrementamos nuestras actividades exploratorias y salimos al paso a las pretensiones de transnacionales sobre áreas no limitadas y aún no delimitadas con el Caribe Oriental, en particular con la isla de Grenada, ante los tribunales norteamericanos. Es decir, nuestra actividad de exploración y producción de petróleo y gas costa afuera en los confines del país tenían de manera primordial la lógica de reafirmar nuestra soberanía sobre nuestro territorio y sobre nuestros recursos. Este propósito y tarea fundamental del Ministerio de Petróleo fue criticado en aquel entonces y sigue siendo criticado ahora por los expertos, entre comillas, que mantienen una visión limitada de la actividad petrolera en el país. El 16 de enero del 2013, ya no estaba el Sambo de Sabaneta, el gobierno de Guyana reactivó los permisos para actividades de exploración de transnacionales petroleras, entre ellas ExxonMobil y Shell, en aguas del Esequibo. En el mes de marzo, cuando se anuncia el fallecimiento de manera oficial del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila donde no volverá, cuando sabemos que murió el 28 de diciembre del 2012, pero es en marzo del 2013 cuando se da el anuncio. Tras las elecciones realizadas tras su muerte, asumió Nicolás Maduro la presidencia de manera usurpadora. Los transnacionales y Guyana esperaron la muerte del Sambo de Sabaneta para empezar la ofensiva, ya que ellos observaban que Maduro no tenía la calidad para hacerle frente a esta situación. Sabemos que el Sambo era más inclinado a lo militar y Guyana le tenía miedo a ese Sambo que tenía movimientos estratégicos militares. Desde el Ministerio de Petróleo nosotros alertamos a Nicolás Maduro, dice Ramírez, que el gobierno de Guyana ya le había otorgado permisos y que las transnacionales petroleras iniciaban una frenética actividad en el área en disputa. En ese momento, en ese año 2013, el gobierno de Nicolás Maduro no hizo absolutamente nada al respecto, asegura Ramírez. La primera visita al exterior de Nicolás Maduro como presidente, usurpador, pero con figura de presidente, fue justamente a Georgetown, capital de Guyana, donde asistimos nosotros como parte de la delegación, dice Ramírez, durante el encuentro y luego una reunión cerrada que hubo entre Maduro y el presidente Ronald Ramotar. En presencia de los respectivos cancilleres, yo le mostré como ministro de Petróleo de Venezuela, que era en su momento, los mapas que evidenciaban que los bloques otorgados por Guyana a las transnacionales petroleras, el Pomerón y el Stabroek, cerraban nuestra salida al Atlántico y concedía derechos de explotación de recursos en las aguas que todavía estaban en el diferendo, es decir, que estaban en contienda. Maduro no dijo nada. En ese momento no hizo ninguna exigencia. Hubo un acuerdo débil de que el Ministerio de Energía y el Recursos Naturales de Guyana iba a revisar el caso. Para mí, Rafael Ramírez, esto fue una decepción. El 10 de octubre del 2013, el patrullero oceánico de vigilancia Yeguana de la Armada Nacional retuvo el barco de exploración y sísmica Technip Pardana de la empresa Anadarko Petroleum, contratado para actividades de exploración y sísmica de aguas del Esequibo. Como vicepresidente del Desarrollo Territorial y ministro de Petróleo, yo recomendé, dice Ramírez, firmemente durante las reuniones donde se evaluó la situación, que la información sísmica levantada por la citada embarcación fuese retenida y que no llegara a las manos de los transnacionales, pues esta es un insumo fundamental para su actividad de perforación. Nuestros equipos técnicos del Ministerio de Petróleo y de PDVSA, así como los de las transnacionales, sabíamos de la probable presencia de hidrocarburos en estas áreas, como extensión lógica de las formaciones de la faja petrolífera y del oriente del país. Pero nada de esto puede ser confirmado sin sísmica y sin perforaciones, lo cual era justamente lo que pretendían hacer en su momento las transnacionales. Finalmente, el gobierno de Nicolás Maduro decidió devolver a Guyana y a las transnacionales la embarcación y entregarles toda la información sísmica que fue obtenida, acordando otra vez que los cancilleres de ambos países iban a hacer una revisión del problema limítrofe. Es decir, Maduro no le prestó atención a lo que estaba pasando. El 20 de mayo del 2015, la ExxonMobil y los restos de transnacionales que operaban en el bloque Stabroek
anunciaron un importante descubrimiento petrolífero en el Pozo Lisa, que fue perforado el 5 de marzo del 2015. Obviamente las transnacionales utilizaron toda la información de la sísmica que le fue devuelta por el gobierno de Nicolás Maduro. A partir de allí, ellos desarrollaron una frenética actividad de perforaciones petroleras en el bloque que consta nada más y nada menos de 26.800 kilómetros cuadrados y que ocupa el 60% de la fachada atlántica venezolana. Con ocasión de nuestra victoria contra la ExxonMobil en la decisión del CIADI del año 2017, como embajador de Venezuela ante la ONU, yo comencé a difundir este éxito, dijo Ramírez, en un proceso tan complejo que conocía yo muy bien, pues nuestro equipo político-jurídico del Ministerio de Petróleo, junto a nuestros abogados internacionales, obtuvimos una contundente victoria para el país. Mi sorpresa fue recibir una llamada del que era entonces ministro de Petróleo Nelson Martínez, quien luego moriría en prisión, que me indicaba que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro yo no debía difundir nuestra victoria en los tribunales, pues el gobierno trataba de avanzar en un acuerdo secreto con la ExxonMobil para poder facilitar la explotación de petróleo con el Esequibo. Con ello estaba cediendo nuestra soberanía. El gobierno pretendía congraciarse con la administración del titán del norte Donald Trump. Es por eso que el remitido de Venezuela en relación con el triunfo del país sobre ExxonMobil ante la CIADI fue escueto y fue débil. Realmente parecía como si hubiésemos perdido, dice Ramírez. Luego supe de fuentes directas en Nueva York que la transnacional ExxonMobil ni siquiera recibió al ministro y a la canciller, quienes solicitaron la reunión para avanzar en la propuesta secreta. El gobierno dio una muestra de una tremenda debilidad y pérdida de todo norte estratégico ante la transnacional. Entre el 2015 y el 2019, las transnacionales fueron anunciando sucesivamente sus descubrimientos, producto de una intensa actividad de perforaciones que a esa fecha lograron probar reservas de hasta 4.000 millones de barriles de petróleo en las áreas de disputa con Venezuela. A la fecha de hoy, las reservas han aumentado hasta 11.000 millones de barriles de petróleo, equivalente al 50% de la reserva de petróleo remanente en los Estados Unidos. Hoy en día, como ya mencionamos, la producción del petróleo en el área se ubica en 380.000 barriles por día y en pocos años, para el 2027, se va a ubicar en 1.3 millones de barriles por día de petróleo. En todos estos años, entre el 2013 y el 2019, ni el gobierno de Nicolás Maduro ni la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quisieron hacer nada para impedir el desarrollo petrolero de las transnacionales en aguas del Esequibo. Guyana avanzó como ella quiso. Ese era el momento de impedir que se consumaran los hechos del despojo en nuestro territorio. ¿Qué sucedió en este periodo? En el 2015 asume la presidencia de Guyana David Granger, un exmilitar que estaba decidido a salirse del Acuerdo de Ginebra y avanzar en el campo político y diplomático para darle piso legal a la explotación petrolera de ese país en agua del Esequibo. Lo mismo haría con la explotación del oro y de otros minerales que hay allí en el territorio Esequibo. Ese mismo año me desempeñaba como embajador plenipotenciario de Venezuela ante la ONU y como miembro del Consejo de Seguridad, dice Ramírez. Observé con preocupación el lobby y la ofensiva política de Granger y su canciller en el seno de la ONU a favor de su postura con el Esequibo con ocasión a la Asamblea. El 70º periodo de secciones de septiembre de ese año advertía a Maduro y a la canciller Delcy Rodríguez lo que estaba sucediendo, recomendando que se incluyera este tema en las pocas reuniones bilaterales que llevó a cabo Nicolás Maduro en su visita a dicho organismo multilateral y que fijara posición enérgica de Venezuela en su discurso ante la Asamblea General. Como siempre, Maduro no lo hizo. No le dio importancia al tema porque para él en ese momento no era su prioridad. En el año 2016, todavía como embajador ante la ONU, asistí a una reunión de conciliación promovida por el entonces secretario general Ban Ki-moon entre Granger y Maduro, con sus respectivos cancilleres para acordar cómo avanzar en las gestiones del buen oficiante del secretario general según lo establecido en el Acuerdo de Ginebra luego del fallecimiento del último de ellos, Norman Girman. La reunión fue un desastre para nuestro país.
Granger se mostró dominante y avasalló a Nicolás Maduro, quien solo se dedicó a desmontar algunos fake news, que ya manejaba la propaganda guyanesa. Sin embargo, fue contundente el reclamo de Guyana sobre el decreto 1787, firmado por el mismísimo Nicolás Maduro el 26 de mayo del 2015, donde creaba zonas operativas de defensa integral marítima e insulares que incluían aguas del territorio Esequibo. Aunque el decreto fue posteriormente modificado, el mismo fue utilizado por Granger en todas las instancias para victimizarse y para colocar a Venezuela como un país agresor. Guyana ya tenía la ofensiva política. El secretario general Ban Ki-moon, quien se acercaba al fin de su mandato en 2016, estaba molesto porque Venezuela no aceptaba a ninguno de los candidatos por él propuestos como buen oficiante. La canciller venezolana estimaba que todos ellos eran agentes de la CIA, a pesar de que desde Caracas, ni la canciller ni Maduro me permitieron participar en lo que sucedía con respecto a Guyana, en su política de aislamiento permanente de mi figura como embajador ante la ONU, dice Ramírez, nuestra presencia en el Consejo de Seguridad y nuestra participación activa en todos los foros y comités de la ONU, incluyendo la presencia del Comité de Descolonización, me daba un acceso estrecho al secretario general, tanto a Ban Ki-moon como a su sucesor, Antonio Guterres. Logramos en consecuencia que Ban Ki-moon no diera por terminado el mecanismo de buenos oficios y de Antonio Guterres que lo extendiera durante su mandato. El nuevo secretario general aceptó extender los buenos oficios por un año más, siempre y cuando Venezuela aceptara al noruego Dag Nylander como su buen oficiante. Dag Nylander comenzó su actividad y, como era lógico, se reunía con los embajadores, con los cancilleres y con los equipos de ambas partes. Yo conocía a Lander, que fue el negociador del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia con la FARC, cuando él mismo se reunió con todo el Consejo de Seguridad para pedir su apoyo a la solicitud de una misión de observación política del cumplimiento de los acuerdos. Nylander confesó con mucha incomodidad que la canciller venezolana le había indicado expresamente que no hablara nada del tema de Guyana conmigo, que ellos iban a resolver todo desde Caracas, con su experto en el tema, Samuel Moncada. Échele pluma. Por supuesto que no pasó nada. Nylander, con sus buenos oficios, sin resultado alguno, llegó enero del 2018, el secretario general dio por concluido los buenos oficios y recomendó que el caso entonces fuera dilucidado por la Corte Internacional de Justicia. La decisión de Antonio Guterres de concluir sus buenos oficios para resolver el diferendo fue una tremenda victoria para Guyana, pues logró que la negligente actitud dilatoria del gobierno de Venezuela, es decir, de Nicolás Maduro en el tema, finalmente conminara al secretario general de la ONU a ponerle fin a uno de los mecanismos fundamentales del Acuerdo de Ginebra. Es por ello que el caso llega a la Corte Internacional de Justicia, ante la cual el gobierno de Venezuela decidió no presentarse, por lo que estuvo ausente en la audiencia de la Corte para discutir el asunto de jurisdicción que se realizó el 20 de julio del 2020 en La Haya. La representación de Venezuela, encabezada ahora por la vicepresidenta de la República, es decir, Delcy Rodríguez, la monachita, a pesar de haber estado ausente de la ausencia de la Corte, sin embargo envió a destiempo, es decir, retardado, un escrito con el propósito central de incluir al Reino Unido en el proceso. Mediante sentencia el pasado 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia desestimó con una abrumadora mayoría de 14 contra 1, repito, los argumentos del gobierno de Venezuela y dejó firmemente establecida su jurisdicción en el tema y que se pronunciaría sobre el fondo del asunto relativo del diferendo entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. De manera incomprensible, el gobierno de Venezuela presentó esta derrota como una victoria, saludando la decisión de la Corte. Ante una situación tan grave como la planteada por Guyana y las transnacionales, es claro que el gobierno ha actuado de forma negligente y errática en su deber de defender la soberanía nacional. También hay que señalar que lo mismo ha sucedido con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene el mandato claro y directo de la Constitución de defender la soberanía territorial del país. Es su razón de ser como constitución armada. Ahora, en un artilugio electorero, el gobierno piensa llamar a un referéndum,
con un claro propósito de subir en algo la popularidad de Maduro para las elecciones. Pues obviamente todos los venezolanos de cualquier posición y donde nos encontremos estamos de acuerdo en defender el Esequibo. Pero para todos está claro que no hace falta un referéndum para cumplir con la responsabilidad que ya fue asignada en la Constitución del Estado, tanto al gobierno como a la Fuerza Armada. Mientras el gobierno luce perdido y sin claridad respecto al tema, Guyana sigue avanzando en la consolidación de la presencia de las transnacionales petroleras en nuestras aguas territoriales del Esequibo, convirtiéndose en una de las provincias petroleras del mundo. Obtiene el apoyo no solamente de los Estados Unidos por razones obvias, sino también del CARICOM y de otros países del Caribe, lo cual se refleja en sus declaraciones como grupo, como en su actuación en el seno de la OEA. Guyana, en ofensiva política y económica y jurídica, cuenta con un poderoso equipo legal. Se prepara para seguir actuando en el seno de la Corte Internacional de Justicia y obtener una decisión favorable a su posición. El equipo legal de Venezuela, encabezado por la vicepresidente Delcy Rodríguez, es débil. No están preparados para dicho escenario. La actitud de la dirección de gobierno en relación al Esequibo será juzgada por la historia y por el pueblo, pues prefigura el grave hecho de traición a la patria, pues han colocado a nuestro país en una situación precaria en la reclamación del territorio Esequibo. El silencio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es algo inexplicable. Más allá de las redes sociales, de las consignas del aparato de propaganda y de las torpes astucias de fuegos de artificio, la realidad es que Guyana y las transnacionales han ocupado de hecho nuestro territorio y están explotando nuestros recursos y están bloqueando nuestra salida al Atlántico. Bien, estas fueron las palabras de Rafael Ramírez. Perdóneme que me haya extendido demasiado, pero es que era tan completa la información que se ha corroborado, he verificado y el 90% de lo que dice tiene razón. Y en el sentido de haciendo diferencia de que este tipo es chavista o no, el hecho de que estamos a punto de perder también la zona de reclamación, porque Guyana se va a apropiar de ella, por la negligencia de Nicolás Maduro, por la negligencia de Delcy Rodríguez, por la negligencia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, las gallinetas, como las llamo yo. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Yo creo, como Ramírez, que aquí no hace falta ningún referéndum, porque el referéndum lo van a utilizar es como un medio político para ganar popularidad. Aquí lo que hay que hacer es actuar. Y si actuar significa ponerse duro, como hizo Marcos Pérez Jiménez en una ocasión, cuando Cuba se le metió a la isla de los monjes, y dijo Marcos Pérez Jiménez, le doy hasta mañana a las 6 de la tarde, o me abandonan los monjes, o les echo plomo venteado. Y los cubanos agarraron y se fueron. Yo creo que aquí hace falta eso. Pero para eso se necesitan generales con 3. Y si hubiese generales con 3, ya habríamos salido de Maduro, ¿no creen ustedes? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y no olvides visitar autodidactamillonario.com. Me encanta leerte. Comenta. Te quiero mucho. Y ayúdame a compartir este video para que muchos venezolanos nos unamos a defender lo que es nuestro. Bendiciones. Hasta la próxima.